que cuando lleguen arriba van a inervar una estructura en común, que es la arteria basilar. Entonces yo pediría una tomografía con tronco en la arteria basilar, porque posiblemente algo se ha estudiado en un paciente con ese riesgo, entonces ya ocurrieron esos problemas de oclusión y afectó la agregación de todos esos pares canales que deben trabajar al unísono y deben trabajar bien. No se habrá cerrado el paladar blanco, el problema de quinto paso. ¿Qué pasó con el otro? Les duda, el problema de 9, 10 y 12. ¿Se entiende? Al otro día, después de haber hecho esas medidas, la doctora se va a dormir como lo está haciendo ahorita. Por ahí lo llaman doctora de medicina interna, Guayanay, acercarse a dirección y está con el interno a un lado. Uy, interno, estamos en problemas. Entonces, estamos en mucho. Bueno, sí, ya es mi problema. Se va, o son dos cosas, o lo apremian o la botan. Cuando llega lo ve al director ahí y lo ve al jefe de neurología. Ahí, los dos ahí. Entonces, la doctora Guayanay le dice presidente a la orden que se acaba de decir. ¿Usted es la residente de medicina interna? Sí. ¿No quiere ser neuro? ¿Por qué? Doctora, mi mejor residente de neurología podría llegar a un diagnóstico tan certero. ¿Cómo es que ha podido dormir? Y eso que le hice medio dormido, ya se sale. Entonces no se olviden de ese detalle, que todo vino a la broma. Un daño del territorio vértebro-basilar afecta a los pares canales de la división. ¿Ya? Y cuando tengan un paciente con esas características, si ustedes le preguntan, yo no estoy gran cosa, entonces simplemente la gran sospecha diagnóstica es esta. Problemas de disfagia, problemas de dilución, siempre piensen en primera alternativa el territorio del daño vértebro-basilar. Después siguen con el Parkinson y todo eso. Es un dato que siempre lo van a ver, ¿no? Los pacientes al menos que ahora están aumentando mucho seguro de eso. Esta es la fase faríngea del virus. Muy bien. Si se le asocia a regurgitación nasal, disnea y luego tos y sibilancias, ya sospechen más todavía. Ya, con ese antecedente. Entonces, si ustedes van a hacer, que tienen la tomografía y todo, y no piensan, se les va a ir el paciente. Y no van a hacer el Muy bien. ¿Alguien tiene idea de qué es eso? Sé que no es un tema. Para que más o menos, y este es el fondo. Miren, este es el estómago. Cuando el cardias pasa, cuando el tubo de endoscopía pasa, cuando pasa, ¿qué creen que pasa acá en el esfínter? ¿Sigue abierto? No. Se cierra. Y así, si este fuese el endoscopio, y mi mano fuese el esfínter, así. Así se tuvo el endoscopio, miren. Como cierra el esfínter. ¿Me entiendes? Ya, así como mi mano, igualito. Lo cierra. ¿Qué es lo primero que se debe observar? La vuelta del endoscopio como es flexible. ¿Y qué mira aquí? ¿Están mirando todo esto? El fondo, ¿no? La parte del cardio, ahí está. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de una endoscopía? Yo primero, bueno, claro, obviamente si tiene insuficiencia, de todo ese tipo, no debe comer nada de 8 horas siguientes. Y yo cuando veo esto, tengo que observar lo que debe estar, que debe estar bajo, no debe haber nada. Bajo, vacío. Debe observarse qué cosa. Una lista de retroflexión del fondo gástrico. Así está. Entonces ahí ustedes están viendo cómo el esfínter se cierra. Esto es fisiología pura, anatomía pura. ¿Qué se debe observar en el fondo? Que el cardio se quede bien en el instrumento. O sea que eso qué me indica, que el esfínter esofágico inferior está con B, tense, funciona bien. Si hubiese un espacio, algo le está pasando. Y si algo está pasando, el ácido no podrá pasar el esófago y puede dañarlo. Sí, no solamente el ácido, ahí está. No, es el esfínter esofágico competente, pues está bien en el instrumento. Se debe ver las venas submucosas, el discreto relieve. Esos relieves que hay, estos son venas submucosas. Se debe observar. Es lo que se debe ver.
caso. ¿Ya? No piensen que hoy ¿qué costará esto? ¿No será varices? No, las varices hepáticas son más escandalosas. Ya, lo van a ver, se van a asustar cuando lo vean. Por eso les digo todo, este tiene varices. Y debe haber ausencia de bilis y comida. Obviamente cuando yo veo un endoscopio tengo que hacerme en ayuno. Y debe no haber comido nada, ahí se siente, pero debe ser 8 horas antes. Si yo veo esto de acá, ¿qué debe pasar? Doctor, si yo veo bilis y veo comida, son dos cosas. O el paciente no le ha hecho caso, o dos cosas. O no hay una adecuada vacía. Ya, con eso obviamente, como que con solamente leer esto, sí. ¿Está de acuerdo? No está en el libro, pero se entiende que es así. Muy bien. Ahí está, cargas competentes. Venas mucosas y fondo vago. Son tres cosas que tienen que observar. Si llegan a gasto y ya saben eso, ya para mí es más que suficiente. Observar bilis o resto de comida, dice, o el paciente tiene un retardo, no se está vaciando adecuadamente, o hay un reflujo del duodeno al estómago. Eso me puede indicar si yo veo que hay bilis, problema de, a ver, si hay bilis será problema de vaciamiento o se está regresando. Cualquiera de los dos, reflujo. O se está demorando en salir y por lo tanto se almacena, o simplemente sí se va pero regresa por reflujo. Entonces el problema más abajo, a nivel de esfínter pilórico. ¿Se entiende? No es difícil. Claro. Obviamente ahora si lo veo todo dilatado, como vamos a ver en cirrosis, por ejemplo, ahí sí, pues asústense, ¿no? Muy bien. Bueno, esto acá lo vamos a leer más adelante. Hablemos del estómago. Es largo, ya te dije. Estamos haciendo un esfuerzo adicional. Hasta que llegue el examen. Que llegue. Ya termino esto y hacemos lo que fondo y cuerpo, almacenamiento. Fondo y cuerpo, almacena, básicamente. Estoy hablando de recepción y acomodación. ¿Y antro qué hace? Molienda y perfusión. ¿Qué significa eso? Bueno, claro, no, pero estoy hablando del motor, estoy hablando del componente motor, no secretor. Estoy hablando del componente motor, no secretor. Secretor lo veremos mañana. Obviamente en el cuerpo se produce secreción de ácido clorhídrico, pero ahorita estoy hablando de la función motora. El piloro pasa por acá, y el planteamiento consiste así, mira, se distiende, yo también tengo hambre, se distiende, ¿no? Se distiende porque tú se distiende y se va a qué reflejo es ese. Ese nervio que está ahí de verde, ¿es aferente o diferente? Y va. Y miren, acá ocurre un dato bien peculiar, doctor. Cuando el fondo se extiende, el nervio vago se inhibe y no se contrae, de tal manera que el fondo del cuerpo disminuye su turno y aumenta su capacidad de almacenamiento y yo puedo almacenar 1,5 litros de comida. Doctor, pero yo tengo mi estómago chiquito, es eso otra cosa. Pero tú puedes almacenar 1 litro a 1,5 litros gracias a este reflejo de almacenamiento, acomodación oral, gracias al nervio vago. Entonces mi pregunta es simple. En una vagotomía se altera qué función predominante. La función de recepción, de almacenamiento o acomodación. ¿Y por qué lo llamo acomodación oral? Porque ocurre en la parte más arriba, pues, oral. Esa es clásica. Un paciente que tiene problemas de... O sea, le ha hecho una vagotomía, el problema es que ahora su estómago, doctor, ¿qué pasa? Usted me ha hecho la vagotomía para medirme la secreción del agua. Sí, porque ya no se hace, ¿no? Ya no se hace, le digo, la vagotomía. O en extremos casos, en casos extremos. Pero ahora como menos que antes. Antes yo, el plato que me daba mi mamá, por ejemplo, yo lo comía todo, ahora lo como menos. ¿Y eso por qué? Porque sencillamente ya hecho la vagotomía, ya no se envía las señales al vago para que se inhiba y por lo tanto ya no se relaja. Acá se tiene que inhibir eso. Y por lo tanto actúa como una especie de banda gástrica. Especie, ¿no? Fisiológica, porque en realidad no hay un problema obstructivo,
sino más bien funcional. Muy bien. Es la actividad motora más aceptada, más aceptada para la anatomía. Pregunta de examen. ¿Ah? Por eso le he puesto de amarillo. Un mensaje a la conciencia y lo de amarillo. Bueno, eso es igual para decirles lo mismo. Y bueno, el promedio es que ahora sí, el vaciamiento que ocurre en la parte inicial es así. El esfínter es tan cerrado que hace, doctor, se contrae de bloque. Nada, usted no tiene que el pino se abre y todo desemboca, no, no es así. Es por bloques. Es decir, se contrae por acá y sale un chapín. El resto, ¿qué hace? Regresa al doctor y se mezcla. Ah, y esos son movimientos de mezcla. Entonces, ¿a qué se deben los movimientos de mezcla? ¿A que el esfínter pilórico esté bien cerrado o esté bien abierto? Y cuando se contrae producto del movimiento propulsivo, ¿qué sucede? Sale todo por disparo. Por disparo. Entonces, ahí están aprendiendo cuáles son los dos movimientos básicos del antro. Propulsión y de mezcla. ¿No? ¿Se acabó? Sí, eso significa, son ahí de libre ese movimiento de propulsión, movimiento de mezcla. Propulsión de raya, esto se contrae y avanza un poco. Y el resto regresa y se mezcla, hace movimiento de mezcla. Acá está. Sale un poco nada más, como se ve ahí. Y el resto, doctor, el resto hace esto, pues, doctores. Sale un poco y el resto regresa. Entonces, ¿cuántos movimientos tenemos en el estómago? De propulsión, para avance y de mezcla. Porque cuando se regresa, doctor, se contrae más y sale en su paso. Cuando regresa, se contrae más y sale en su paso. Está distendiendo, retroalimentando. ¿Se entiende? Por eso, si el movimiento, por eso se demora el vaciamiento, doctor, del estómago, sí se demora de 4 a 6 horas dependiendo de la persona. ¿Ya? Ahora, ¿quién regula esto? ¿Quién regula el vaciamiento gástrico? Factores gástricos y factores duodenales. Factores gástricos es lo siguiente. Miren, vamos a ver qué está esto. ¿Qué pasa? Factores gástricos. Cuando ocurre una distensión, se favorece ¿qué? ¿Dónde está este bolo? ¿En el estómago o en el duodeno? Cuando se favorece la distensión gástrica, o sea, factor gástrico, el vaciamiento aumenta. Aumenta y aumenta. Ahora, pero cuando la distensión sea mecánica o sea química, ocurre en la luz del duodeno, los movimientos del estómago disminuyen, el esfínter se cierra, por lo tanto el duodeno disminuye. Entonces, ¿qué quiere decir factor gástrico y factor duodenal? Bueno, te puedo tomar dos cosas, resumiendo. Factor gástrico, cuando la distensión mecánica o química ocurre en la luz del estómago, eso facilita que se vaya. El estómago no quiere nada, saber nada, y lo facilita va al duodeno. Pero cuando el duodeno recibe la carga de trabajo, tiene una distensión mecánica, tiene una distensión química, por eso se llama nervioso humoral química, ¿qué pasa con los movimientos del estómago? Se disminuyen y el esfínter se cierra. ¿Entiendes? Por eso yo les decía, cuando ustedes consumen grasas, las grasas se degradan en el estómago en escasas porcentajes. ¿Dónde se degradan más? En el duodeno, en el intestino. ¿Y qué hace eso? Bueno, ¿sabes qué? Yo cierro el esfínter pilórico, disminuye la movilidad. ¿Y qué pasa? No decíamos al inicio que estos pacientes en cuestión de plenitud ya está mucho... ¿Qué dice que se parece? Bueno, ya, la comida grasosa. Cuadril. Sí, el cuadril, eso es. ¿Cuadril? Cuadril. Cuadril. ¿Qué sustancias químicas, esto me interesa, se liberan acá para cerrar el esfínter? ¿Cuál era la... si había grasas que pasaban? Va a la luz, por favor. Ahí está. Doctor, ahí está la conmigo. Cuando la distensión llega acá, yo mando señales al ganglio celíaco. ¿El ganglio celíaco qué era? ¿Simpático o parasimpático? ¿Y qué pasaba con la motilidad gastrointestinal? Disminuye. Por lo tanto, el vaciamiento gástrico disminuye. Porque, pero ¿dónde ocurre el estímulo? ¿A nivel duodenal o a nivel gástrico? A eso se refiere. Ocurre iniciar el vaciamiento gástrico. Ahora, nosotros en la mujer no tenemos esas células. Miren, cuando llegan grasas, la grasa sobre qué actúa, sobre qué sentido.
está. Y de ahí secreta la colecistocinina y eso cierra el esfínter. Por lo tanto, este es el responsable de que ustedes cada vez que coman grasa se sientan llenos. Por acción de la colecistocinina. Ya vamos a ver cómo la colecistocinina también actúa sobre la motilidad de la vesícula biliar, contrayéndola y haciendo que la bilis vaya acá para que emulsifique la grasa. Pero esa es otra función. Doctor, por eso será, adelantándome un poco, cuando hay cálculos en la vesícula y llega grasa, es tomado por ejemplo, doctor, ¿qué pasa? Tengo un dolor aquí en su costal derecho. Entonces el médico sí, doctor, el OCDE. Entonces, ¿qué sucede acá? Cada vez que como grasa, por ejemplo, he comido mi leche y me falta. ¿Qué pasó? Me duele, doctor. ¿Cólico acá? Sí. ¿Se libera qué? Colecistocinina. ¿Qué hace sobre la vesícula biliar? Se contrae. Pero hay piedras ahí. Y si tú pones la madre con una piedra filosa y tú te contraes, no te duele acá. Y tienes dolor postprandial. Post ingesta de grasa, esos son cálculos vesiculares. Sencillo. Que ustedes tienen ojo de ecografía. No, están haciendo ¿se entiende? Solamente preguntándole nada más. Ahora, ¿qué pasa cuando llega bastante ácido? ¿Qué células se activan? Las heces secretan secretina y la secretina dice, miren, ¿ya? Fácil. Demasiado ácido. Este es un paciente con una personalidad tipo A que secreta demasiado ácido clorhídrico, ya. Las células se secretan secretina y eso, ¿sabe qué? Ciérrate porque me está dañando mucho. ¿Mecanismo protector o no? Sí. Pero ¿y si cierra por acceso de ¿qué pasa con el HML? Disminuye. Pasó del gran factor gástrico. ¿Dónde empezó? En el moderno. ¿Se entiende? En menor medida está el péptido inhibidor gástrico. ¿Qué hace la grasa, los chocolates y el alcohol? Ya está. Grasas y chocolates para las mujeres, alcohol para los hombres. A ver. Piense sobre la presión del esfínter esofágico inferior. La disminuye. Por eso los alcohólicos tienen problemas de reflujo gastroesofágico. O sea que después de que tomó mi cerveza, porque a mí me gusta mi cervecita, tiene alcohol gástrico porque disminuye la presión del esfínter esofágico. ¿Dice? Doctor, eso quiere decir que si yo consumo grasa, se cierra esto y me siento lleno, ¿sí? Y siento un poquito así como que sube, ¿no? Y ya se me viene el hueco, sí. Aquí habla el paciente, no sé qué. El paciente, pues. A ver, entonces... La doctora Zapata va a decir por qué el péptido inhibidor gástrico se llama polipéptido inhibidor gástrico dependiente del grupo salud. ¿Gusta, doctora, para mañana? ¿Por qué? Doctor, debe ser que cuando llega una comida bien rica en glucosa, bien rica en disacáridos y también en grasa, ¿qué células se activan? Pero más en disacáridos y glucosa. ¿Células? Y secretan PIC si no es cerdito, si no es péptido inhibidor gástrico. Y esto es importante. Miren, acá el cuerpo humano trabaja así con hormonas. Miren, tengo bastante glucosa en sangre, por lo tanto, ¿a dónde se tiene que ir? Al páncreas. Y por lo tanto, ¿qué células se va a activar? Beta. Y por lo tanto, ¿qué se va a liberar? Insulina. Y la insulina dice, ¿por qué? Date atenta insulina porque me está llegando dulce, me está llegando glucosa. Por lo tanto, por eso se llama polipéptido consumidor trópico dependiente de glucosa. Entonces, si yo le pongo, ¿qué sustancia química se libera insulina? ¿SK libera insulina? ¿Secretina libera insulina? ¿O SPIC libera insulina? ¿Se entiende? Solamente aplicativo. Voy a terminar con un complejo que es la defecación. El resto lo van a estudiar ustedes ya. ¿Tienes algún problema con el video? Voy a terminar con el reflejo de defecación.
Por eso me conté que me trae mucho cuento. El esfínter, ¿cuál es el esfínter controlado por la voluntad? Ahí está el A y el B. El externo. El externo es un músculo estriado, regulado por la voluntad. Por eso es que cuando la doctora Peláez dice que esto se llena, dice que en ese momento, de manera voluntaria, se van a hacer las somáticas y ajusta. Ahora, miren, el efecto es así, miren. Lo de ¿qué colores para ustedes es el medio daltónico? ¿Qué colores es? ¿Qué colores es para que pase? Alias Popo. Estos mecanos receptores van hacia S2, S4 y ese como es de simpático por acá doctor me manda la respuesta y se contrae y por acá se debe pasar. Muy bien. Y paciente, pero mire, una señal a dónde se va, sensitiva, a la corteza, porque hay una vía que no se ve acá, no me acuerdo que lo dice, ahí está, y dice, no, sabes que no es el momento, entonces ajusta. ¿Me entiendes? No, pero el parasimpático sí, pero yo te voy a recordar un poquito. Pero a medida que esto se esté llenando, viene la urgencia mental. ¿Sí o no? Y ahí, mírenla. ¿Cuál ha sido el estímulo para que haya reflejo de defecación? Que debe haber aumento de distribución, ¿dónde? En el resto. ¿Quién se activa de manera primaria? Parasimpático. ¿Y el parasimpático qué quiere? Quiere salir, pues. ¿Verdad? Pero ¿quién lo regula en un primer momento? La corteza. Colación volumen, total. Pero al final podrá hacerlo todo. No. Se sigue acumulando. ¿Qué sucede acá? Sigue distendiéndose. Entonces, yo no sé, aunque eso también, cuando la presión del recto, eso ahí también en Facebook sale en comentarios, no, yo no sé quién habrá medido la presión del recto. Cuando la presión del recto supera los 55 milímetros de mercurio, olvídense. Primero, eso sí, va aumentando, tengo deseo de evacuar. Empieza a sudar feo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando supera los 55 milímetros de mercurio? ¿Qué pasa con el control voluntario? ¿Ustedes se sienten? No, entonces el paciente ya lo de Dios. Se relaja, lo sentiste, se pasó el contenido y ya no le dio tiempo de nada. ¿Cómo regresa a la normalidad? Las células están evacuadas, el recto queda vacío, ya no hay distensión, no hay reflejo y todo vuelve a reposo. Pero en realidad es más complejo. Esto que acá, por favor, también me lo leen muy bien el descenso del piso pélvico. Ya cuando se relaja, ya lo leen bien, lo leen ustedes. Ya, ahí está. Pero miren, hay un montón de signos que se activan. Miren. Pero no se olviden de producir acá. Facial, vago, el facial ¿dónde está? En el cuerpo. El vago ¿dónde está? Bulbo. ¿El núcleo clínico dónde está? El dueño está por allá. Los núcleos terapéuticos interiores están en la médula del asa anterior y los planes superiores. ¿Qué también me quiere decir? ¿Qué pasa? Cuando ocurre una distensión, se mandan señales arriba, ¿ya? Pero también va a ocurrir esto. Vamos avanzando un poco. Se activa el nervio ciático. ¿Para qué? ¿Por qué se activa el nervio ciático? ¿Qué innerva el nervio ciático? ¿La parte anterior o posterior? Y cuando se puede estar en posición erecta o sentada. Por eso yo no creo que el que desee que realmente quiere estar así parado, ¿no? Es algo que desee que llega esto. No creo que está como
Entonces, ¿qué pasa? Cuando ocurre el reflejo de desecación, se activa el nervio ciático porque eso hace la posición, para inducir la posición de Euclidio. También se activan los dos nervios torácicos inferiores. ¿Por qué se activan los nervios torácicos inferiores? ¿Por qué tengo que...? Para aumentar qué presión. Intraabdominal, para que eso salga. Ahí está saliendo, ¿no? Luego, ¿a dónde va? ¿Qué es lo que? Al nervio frénico. ¿Y el diafragma dónde se contrae? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Aumentando la presión intraabdominal. Por eso, cuando ustedes están defecando, yo no creo que defequen. ¿Pero no? Creo. Pero también, algunos inoportunos que estén en el baño traen el celular y algunos tienen la costumbre de llevar el celular al baño. Y va, ¿a quién es? Al vago. ¿Y el vago qué hace? ¿Qué hace el vago? Constriñe la glotis. Entonces, por la vez que cerrar el celular, un ratito de ese. Se rieron porque les ha pasado. Segundo, yo lo que, y también se va al núcleo facial. Porque tampoco quiero que cuando dice que ustedes tienen con la cara así, ¿no? ¿Están así como? Se contrae. Entonces, el reflejo de... Uno que decimos en broma, bueno, se les va a quedar. Al menos no creo que sí se les va a quedar. O por escándalo o porque le da risa. Pero bueno. La cosa es que existe una activación intrínseca que va desde abajo hacia arriba, como pueden ver. ¿No? Que intervienen un montón de estímulos al final. Ahora, y aumentan todos estos eventos, es con el objetivo de aumentar la presión intraabdominal y se expulsan la aire. Una parte vagal, otra parte pélvica de la médula sacra, que es el reflejo ortocólico. Poco estudiado, pero existe. Ahí está. ¿No es acaso cierto que aquellos que, por ejemplo, tienen tiempo, se levantan la mañana, me toca el mañanero? Orto es posición. Entonces se dice que, ¿qué pasa? Cuando tú te levantas, todo por defecto va hacia el resto y aumentas más la distensión y produce el mismo efecto. En algunas personas. O algunas ya están en la cama y tienen ganas de ir al baño, no sé también, ¿no? Ahí está. ¿Cuáles son las patologías de la defecación? Entonces, yo supongo... Incontinencia, ¿no? Ahí está, incontinencia. Yo supongo que si se lesiona la médula sacra habrá regulación voluntaria. Por eso algunas personas que tienen una iniciación o una sesión medular completa por encima de la lesión sacra están ahí hospitalizados y ellos no regulan su defecación, no regulan su defecación. Entonces cada vez que se llena el resto, predomina el parasimpático, no hay la acción voluntaria, no hay hacia el núcleo anterior de la médula sacra, por lo tanto ellos tienen incontinencia a ese nivel. ¿Verdad? Así lo van a encontrar en pacientes parapléjicos. También a ese nivel, la sesión de caudequina. También, o se le empalan, ¿no? Es decir, que se rompa, ¿no le debe pasar por ahí? Se rompe el esfínter anal externo, que es el grado de la regulación, sí, ha pasado en personas de ese tipo. ¿Y que se les ha metido algo ahí? Ocurre esto también. Por ejemplo, supongamos, ¿cuánto es la presión? Ahí sí es más. ¿Cuánto es la presión para detectar? ¿A partir de cuánto? Inevitable. Inevitable, ¿no? Pero antes sí lo pueden hacer, porque si tiene ese de evacuar, lo hacen todo. Ya, supongamos pues que sean. Tiene que viajar, uy, tengo ahorita 2 o 2, tengo que bajar en ¿qué carro puede demorar cada día? ¿Cuánto te demora la cacha? Tengo que estar a las 6:30, miren, estar en carro de las 7:30. Pero siente, uy, se subió el carro y ya, como ustedes saben que no hay baño ahí en el bus, tiene deseo de evacuar, la presión está por ahí. Pero como no está mi proceso voluntario que hace sobre el esfínter, pues bajo. Son las 7, sí lo hago, dice. Pero lamentablemente en el camino, ya casi llegando a Virú, un poquito más, el bus se choca.
militos, llega con un traumatismo encéfalo craneano. Y las camilleras del hospital vienen con máscaras porque ya se hizo. Ya ha pasado, ¿ah? Se ve, por si acaso. ¿Me entiendes? Inconsciencia, por supuesto, pues, que ya no tiene el control de lógica. ¿No? Muy bien, así pues, ¿no se encuentran ustedes así, en esta posición?